Desde Belneo te damos la bienvenida al 10º curso del Plan de Formación Continua. Soy Jesús Arbolella y el curso de hoy es la segunda parte de la introducción a JavaScript y el API de Belneo que celebramos hace un par de meses. El curso se divide en dos partes. La primera muy cortita, de apenas unos pocos minutos, teórica, donde hablaremos de los objetos únicos predefinidos y el repaso a las clases del API Core. Y a continuación entraremos ya en la materia principal, que es ver los ejemplos prácticos donde veremos aplicadas las principales funciones y clases del API de JavaScript y, por supuesto, repasaremos todo el código de cada uno de los ejemplos con detalle. Como siempre os decimos, se os hará llegar el vídeo del curso y además el código fuente de todo lo que veamos en los ejemplos lo vais a tener a vuestra disposición en breve. Así que sin más, comienzo con un rápido repaso de los conceptos teóricos del curso anterior. Muy rápido. Hablábamos de concreción, cómo el código del neo nativo concreta en cada objeto cuál es la tabla de origen, cuál es la tabla de destino, etcétera. Sin embargo, en el API no es así. Utilizamos la abstracción para que el mismo código nos sirva para todos los orígenes. Comentábamos que por encima de las librerías de Qt están las librerías de Belneo y por encima de estas los componentes que nosotros utilizamos, que es la programación concreta, el editor, el administrador, el ejecutor, etcétera. Y cómo esas librerías de Belneo, que son las que nos permiten programar de forma abstracta, tenemos que dividirlas en diferentes APIs. Una, por ejemplo, la de extensiones de VDevelop, otra la de administración del servidor y el API Core, que es lo que nos importa en el curso del día de hoy, que se divide en el API Logging y sobre todo en el API Core, que es lo que vamos a ver. ¿Y cómo consumimos esas APIs? Con JavaScript y con QML. Lógicamente, el curso está exclusivamente dedicado a JavaScript. Y hablábamos también de cómo la herencia total nos permite, a diferencia de en el código nativo, donde la herencia es por conocimiento, un proyecto que hereda a otros, conoce esos proyectos y puede usar sus objetos, y gracias a la herencia inversa y los puntos de inserción, podemos insertar programación en esos proyectos heredados. Pero con el API tenemos la herencia total, es decir, que desde cualquier proyecto podemos situarnos en el proyecto principal y a partir de ahí conocer todos los proyectos de la aplicación, todos los objetos y usarlos. También hablábamos de que todo son objetos en Belneo. Es decir, una solución contiene uno o varios proyectos, cada proyecto contiene muchos objetos y los objetos contienen un primer nivel de subobjetos y algunos un segundo nivel de subobjeto. Para trabajar con la solución teníamos la vSolutionInfo, que no vamos a ver porque pertenece a Extensions. Y unas clases que ya vimos fueron las ProjectInfo, para trabajar con proyectos, y la ObjectInfo, que nos sirve para todo, objetos y subobjetos. Y también comentábamos, y lo usaremos bastante en los ejemplos de hoy, la vTableInfo, que nos permite trabajar con esos objetos, que son tablas, y sus subobjetos, pero de forma más específica, más sencilla. Ejemplo de objeto y sus subobjetos, una tabla que tenía como subobjetos, por ejemplo, los índices, y un índice tiene partes, que es un subobjeto de segundo nivel. Hablábamos de otros ejemplos, como un formulario contiene un separador, que es un subobjeto, y un separador contiene a su vez subformularios, tercer nivel. O una rejilla que contiene columnas, su objeto, y cada columna podía tener condiciones de color, segundo nivel. Así que vamos a repasar ya en el día de hoy dos conceptos, o bueno, sobre todo unos conceptos nuevos para aclararlos en profundidad y daremos un repaso muy rápido a las clases simplemente para entender básicamente cada una de a qué objeto está dirigida. Y vamos a hablar primero de los objetos únicos predefinidos. ¿Qué son? Bueno, pues cuando nosotros arrancamos el motor de ejecución de JavaScript, hay unos objetos que nosotros no creamos, no utilizamos comandos de instrucción de tipo new objeto, sino que ya existen por defecto. Uno de ellos es dapp. ¿Por qué todos llevan el D? Llevan el D para indicar que son objetos únicos, es decir, no es
un objeto aplicación y puedo tener varios objetos, sino es el objeto aplicación, la aplicación, solo puede haber uno. Entonces, el objeto de app me va a permitir trabajar con la aplicación como concepto, trabajar, por ejemplo, con las variables globales, con, por ejemplo, clases que están relacionadas con la pantalla, con el disco, con la base de datos, etcétera. Otro de los objetos que usamos muchísimo es de root. De root representa el objeto en el que estoy en ejecución. ¿Vale? Cuando estoy en un manejador de evento, pues de root es el formulario. Y cuando estoy en un proceso, pues de root es el propio proceso. Entonces, de root también se usa muchísimo. Otro, bueno, de root lógicamente se usa sobre todo para trabajar con las partes de ese objeto, como puede ser las variables locales de ese objeto. Y luego tenemos de main window, que representa al marco, lo que es el autoexec de la aplicación. Y pues, lógicamente ahí podemos pues, trabajar con los docs, trabajar con la toolbar y veremos que podemos trabajar con la ventana principal de la aplicación. A continuación hay un grupo de 4 objetos que son 2 de entrada de register in y de register list in y 2 de salida. Esto se ve muy claro en un proceso. Un proceso tiene, puede ser de origen ficha o de origen lista y puede tener también salida de tipo ficha o de tipo lista. Bueno, pues cuando un proceso tiene origen ficha, tiene un de register in. Cuando tiene una origen lista, tiene un de register list in. Y lo mismo en la salida, cuando es de ficha o cuando es de lista. Una rejilla tiene de register list in, pero también tiene de register list out. De hecho, la entrada puede ser diferente a la salida si hacemos filtrados de registros. Y un formulario, en principio, tiene el mismo de register in que de register out. Pero veremos que con JavaScript eso incluso puede llegar a cambiar. De register es el equivalente cuando estamos en una función de fórmula. Por ejemplo, en una propiedad de un formulario, como puede ser el título o condición de activo de un control, etcétera. Si yo quiero hacer referencia al registro en curso para atrapar el dato de un campo, pues tengo de register. Y ahí tengo todas las funciones que tengo también declaradas en estas otras que veíamos de register. De sender se usa poco. Representa al objeto lanzador. Por ejemplo, cuando un objeto lanza una acción que dispara una señal, normalmente el objeto que la recibe eres tú mismo, con lo cual pues no se usa mucho porque ya sabes quién eres el que ha emitido la señal. Pero bueno, está ahí y está bien saber que existe. Y esta es una de las de estos objetos únicos, el de parent widget, que realmente no lo usábamos hasta ahora, pero vais a ver que en todos los ejemplos lo vamos a usar. Y viene a sustituir una programación que hacíamos hasta la aparición de este objeto, pero que en los ejemplos, digamos, más antiguos encontraréis la versión diferente de hacerlo. Yo os explicaré a qué sustituye con claridad y por qué es más cómodo usarlo y lo veremos en el día de hoy. Esto representa el objeto, es decir, cuando yo estoy en un manejador, el de parent widget es el formulario. Cuando estoy en un formulario es el formulario, lógicamente. Es decir, cuando yo estoy en un objeto, de parent widget representa al objeto en sí. Por eso lo usaremos mucho. De server admin no lo veremos hoy porque es el objeto que representa al server y es al que le puedo interrogar pidiéndole usuarios, grupos, etc. Y luego está de request y de response, que se utilizan con la XML HTTP request, es para las conexiones HTTP para recibir la petición y, lógicamente, despiezarla, ver la parte de URL, certificados y demás, y de response, que es donde yo preparo la respuesta y envío pues, las cabeceras, etcétera. ¿Vale? Trabajar con los bodies y demás. Todo eso hay muchos ejemplos que hemos hecho en otros cursos y no merece la pena invertir tiempo en el de hoy. Para finalizar la parte teórica, aquí tenemos el árbol de la documentación de todas las clases que funciona y que tenemos disponibles a día de hoy en el API Core y que básicamente vemos que en la parte, digamos, de raíz tenemos, bueno, unas funciones globales que usamos a veces, por ejemplo, el alert para mostrar mensajes, confirm para hacer una pregunta, etcétera, ¿no? Tenemos la aplicación que representa lo que comentábamos, el DApp, ese objeto. Tenemos para manejar el portapapeles, el de los directorios o ficheros del disco, trabajar con imágenes, trabajar con la ventana principal, el autoexec,
Cuando no estamos en modo pestaña, sino que estamos en modo MDI, pues podemos trabajar con las vistas. Esta ya la vimos en profundidad, la Object Info, para trabajar con la programación. Siempre recordar que veamos info, estamos haciendo referencia a nuestra programación. El resto de casos hablamos de objetos en tiempo de ejecución, pero los info se refieren a la programación, a lo que es el objeto con sus propiedades y sus objetos. También tenemos para trabajar, igual que en código nativo, podemos crear un manejador de objeto para lanzar, por ejemplo, procesos, búsquedas o localizadores. Aquí tenemos el VObjectInstance y los DataView Dialog. Tenemos también para trabajar con los proyectos a nivel de programación y tenemos VRegister y VRegisterList para trabajar con registros y con listas de registros. ¿Vale? De root, lo que veamos, screen, que la vamos a usar hoy. Esto es para trabajar con la pantalla, con el dispositivo, no con la ventana de mi aplicación, sino con el dispositivo, lo que son las propiedades de la pantalla. Y el vsettings, que es el registro de Windows, por ejemplo, bueno, todos los sistemas operativos tienen su registro, pero es el equivalente a trabajar con el registro. Tenemos la clase para trabajar contra bases de datos externas mediante sentencias SQL, trabajar con certificados, el vsysinfo, que me permite obtener información del sistema operativo en el que estoy trabajando y demás datos, el tableinfo, que lo comentábamos antes, y en el caso de ficheros de disco, si son de tipo texto, pues me es más cómodo usar testfile, porque ya tiene funciones especializadas para trabajar con el control del TreeWidget y luego para el XML. Y luego todas las demás, que, bueno, algunas las hemos ido usando, pero no merece la pena repasarlas. Lo importante es tener claro que el widgets contiene toda la parte de interfaz. Está dividida, por un lado, bueno, al final tenemos todos los controles de tipo, bueno, pues combo box, los bound fields son los campos que son enlazados a maestro. Y luego tenemos los de fecha, los de imagen, los de etiqueta, de texto plano, las barras de progreso, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, aquí están todos los controles. Pero luego tenemos unas clases aquí, que dentro de widget hay abstract browser. Esto se refiere a aquellos controles que tienen un botón de menú. Por ejemplo, lo que es un control de edición de maestro que tiene botón de menú, pues es este. Esta clase es donde podemos usarlo. El data catcher edit, por ejemplo, para editar fecha y hora, una imagen, un texto, bueno, pues todo ese tipo de controles. Y luego, otras que se usan muchísimo son la de los objetos de lista y los objetos de ficha. Todas cuelgan de VStrat Data View. Es decir, un formulario, a su vez, es una Strat Data View. Con lo cual, todas las funciones que tenga el formulario, a todas esas hay que añadirle todas las que tenga Strat Data View. Cuando os busquéis una función y no la encontréis aquí, lo más probable es que esté aquí. ¿Qué significa? Que como se usa en todos los objetos, en lugar de estar específicamente o repetida en todos ellos, pues está en el nivel superior. Cuando son objetos de lista, también tienen unas funciones específicas que están aquí. Y luego, si quiero ya trabajar con una rejilla avanzada, un alternador, un combo o un bloque de formularios o lo que sea, ¿no? La rejilla, etcétera, multivista, pues tengo todas estas clases. Y con esto gestionamos absolutamente todo. Aparte, bueno, está la XML HTTP request. Y esto, realmente aquí hay 5.000 funciones, pero que no nos asusten. En Belneo también tenemos muchos comandos con muchas propiedades y, lógicamente, en JavaScript tenemos prácticamente lo mismo que en nativo y alguna cosa más. Tenemos alguna cosa más y tenemos alguna cosa menos. Es decir, hay cosas que se van compensando por un sitio u otro. Pero si os dais cuenta, nuestra tendencia últimamente en todo lo que hacemos es que aparezca tanto en el API como en nativo. Y si hacemos algo en nativo, que aparezca también en JavaScript. Si no es en esa versión, pues tratamos de que salga en la siguiente. Pero está claro que nuestro objetivo, y os lo adelanto ya, porque en el 99 lo seguiréis viendo, nuestro objetivo es seguir avanzando en la programación nativa, pero tampoco descuidamos la programación del API de Belneo, porque es muy potente gracias a esa abstracción que os comentaba. Mario, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta antes de empezar con Sí, Jesús. la práctica. Hay una pregunta de nuestro compañero Paco Satué, te la leo. Dice, la clase VToolbar no está operativa desde the main window. ¿No podemos usar entonces las toolbars en el API? ¿Hay algún plan para desarrollar VToolbar en el futuro próximo? Pues
Vamos, que yo sepa ahora mismo no está en el roadmap de la 30, pero está bien que lo comentes, Paco, y si te parece, te agradecería que abras un soporte y lo comentes, ¿vale? Porque, bueno, me parece interesante, me parece muy buena aportación. Eh, Nada ¿Hay más, alguna Jesús. Si más? quieres, continuamos ya con el siguiente módulo. Perfecto. Pues nada, vamos a empezar ya con lo bonito, con lo interesante, ¿no? Ejemplos prácticos. Tengo preparados 7 ejemplos prácticos que, como os digo, vamos a intentar ver en profundidad, en detalle. Después de cada ejemplo, em, le pediré a Mario que me diga si hay alguna pregunta. Por favor, si tenéis alguna duda, plantearla antes de que acabe, para que así Mario la tenga ya preparada y me la pueda hacer justo cuando termine de mostrar el ejemplo. Para ir abriendo boca, vamos a empezar con uno muy sencillito. Ya tenía, por lo que veo, ya tenía abierto en ejecución la aplicación. Vale. Como veis, va a ser la misma solución que os dimos en el curso 1. No hay nada, absolutamente nada, quitado de lo que había en el curso 1, pero hemos añadido las cosas que van en esta segunda parte. ¿Vale? Entonces, el primer ejemplo voy a hablaros de la ventana, de main window, si os acordáis. Entonces, aquí tenemos una ventana. Ahora os voy a explicar todo esto, de dónde lo sacamos y cómo podéis manejarlo. Tenemos funciones para maximizar una ventana. Esto también lo tenemos en nativo, ¿vale? Yo puedo maximizar la ventana y puedo volverla como estaba antes. ¿Por qué está en JavaScript también? Bueno, porque si ya estoy dentro de un script y quiero trabajar con aspectos de la ventana, hombre, no tiene mucho sentido que me tenga que salir a código nativo para ejecutarlo, ¿vale? Entonces, intentamos que también estén los dos. También podemos cambiar el tamaño. Imaginaros que yo aquí quiero poner 900 por 450 y le digo cambiar el tamaño y ya veis cómo me lo ha ajustado. Y puedo cambiar la posición de la ventana. Puedo poner, mira, en la 10, 20, cambiar posición. Ahí la he cambiado. Y también una función que yo creo que es muy interesante, porque claro, esto está muy bien. Imaginaros la típica aplicación que tenéis instalada para que se vea en una pantalla de un almacén, de una fábrica, que tiene que verse o en unas posiciones concretas por algún motivo, etcétera. Bueno, pues vosotros podéis forzar que siempre que arranque en esa posición. Y podéis hacer que ocupe, por ejemplo, la mitad izquierda o la mitad derecha de la pantalla. Y esto es realmente sencillo. Vamos a ver cómo se hace. ¿Vale? Voy a poner esto como estaba. Y voy a enseñaros el código fuente. Dentro de la carpeta de curso tenemos el ejemplo de ventana. Y aquí, estas nos las voy a, como es un código muy corto, simplemente os lo voy a enseñar. ¿Vale? Aquí cada botón, pues lógicamente lanza la acción correspondiente, pues la de maximizar. Lo que hace es preguntar, como veíamos con el confirm. Pregunta si quiero maximizar y si digo que sí, ejecuta esta opción, si no, ejecuta el else. De main window, ¿os acordáis? El objeto único que representa al marco, a la ventana, al autoexec, y con la función maximizar o con la función tamaño normal. No tiene más, así de sencillo. Luego teníamos la de cambiar, por ejemplo, tamaño de ventana. Para cambiar el tamaño, simplemente de main window otra vez, resize, y le tenemos que pasar, claro, si nos damos cuenta, en la ventana aquí hay unos campos de edición que lo que tienen pues son variables locales, ¿vale? Ventana ancho. Si vemos las variables locales, pues tenemos posición X, posición Y, ventana alto, ventana ancho, y esta posición de ventana que es para izquierda o derecha. Entonces, si vamos ahí al script, vemos cómo the main window luego se ajusta al tamaño del ancho que tenemos en esa variable local y que leemos con the root var to int, como es una variable de tipo numérico entera, var to int. Y lo mismo hacemos con el alto. Así de sencillo, aplicamos esas propiedades que podrían estar aquí, podrían estar en una tabla, en cualquier sitio. Lo mismo para cambiar la posición, solo que en lugar de resize, pues es move, ¿vale? Mover. ¿A qué posición? A la posición X, que está en una variable local, que era la que editamos en pantalla, y a una posición Y. No tiene más. Y por último, la más interesante, yo creo, de todas, es la de ajustar la ventana a mitad de pantalla. Aquí lo que hacemos es uso de app screen. Es decir, si os disteis cuenta, os dije que había una clase que era la vscreen, que representa el dispositivo pantalla. Pues bien,
Desde la aplicación yo puedo obtener una instancia de la pantalla y a partir de ahí tengo funciones para obtener el ancho, pero no es el ancho de la ventana, es el ancho de mi pantalla, la resolución. Esta clase me permite, por ejemplo, saber si estoy en una pantalla High DPI, qué píxeles de resolución tiene ese High DPI, ¿vale? El ancho físico, el ancho virtual, tiene un montón de funciones. Entonces, aquí lo que estamos estableciendo es, hemos obtenido el ancho y el alto físico de la pantalla y si la quieren poner en la izquierda, pues movemos a la posición 00, esquina superior izquierda, y decimos que el tamaño va a ser la mitad del ancho y todo el alto. ¿Qué queremos a la derecha? Pues movemos a la mitad de la pantalla en la posición X y en la posición superior, en la Y, más o menos por aquí, y luego le decimos que se ajuste también al mismo, a mitad de pantalla y con ese alto. No tiene más. Creo que es un ejemplo muy sencillito. Mario, no sé si hay preguntas sobre este. No, de momento no hay ninguna pregunta, Jesús. Vale, Puedes este era seguir. para abrir boca. Gracias. Entonces, vamos a por el siguiente, que fue el que dejamos pendiente en el curso anterior. Si os dais cuenta, en el curso anterior, voy a enseñarlo en ejecución, hablábamos de el multipartir, es decir, voy a ir a artículos y si voy a un artículo, nosotros siempre tenemos la posibilidad de seleccionar una rejilla y cuando estoy en esa rejilla, pues yo puedo venir aquí a aplicación, lista, multipartir, voy a multipartir por el año mismo, acepto y claro, cuando multiparto, aunque la rejilla estaba dentro de una pestaña, de un subformulario, realmente se han abierto dos listas. Pero dos listas a nivel general, en la pestaña general de lo que es el marco de Main Window. Yo esto no es lo que quiero. Yo lo que quiero es poder multipartir directamente por el año mismo también, pero cuando le dé multipartir, bueno, voy a hacerlo dos veces, voy a enseñarlo para que veáis que ha partido y lo ha metido aquí, pero fijaros, voy a multipartir para que veamos este mensaje. Lo primero que quiero comentaros es, claro, esto es un formulario que está dentro de un separador. Pero este separador, a su vez, está dentro de otro separador que está dentro de otro formulario. Entonces, ahora voy a comentaros, voy a explicaros con detalle cómo podemos navegar por objetos amalgamados. Es decir, yo estoy en un objeto y quiero saber si tiene padre o no, o si soy a lo mejor un nieto, porque tengo un abuelo, como es este caso. Entonces, el principal se llama artículos, que es el abuelo. Dentro del de abuelos está el artículos movimiento almacén separador, y dentro de este, que es el separador, tengo otro subformulario que es el que tiene la rejilla con este combo y con este botón. Y aquí os empiezo a mostrar ya el de Parent Widget. ¿Por qué? Voy a irme al código y luego vuelvo aquí si hace falta, pero voy a irme al código de maestros, artículos y dentro del formulario, bueno, aquí veis el separador que no tiene más que eso. Lo llamaré separador porque tiene un separador y dentro tiene el subformulario que es el que nos interesa, que es el que tiene la rejilla, el combo y el botón. Bueno, pues si vamos ahora al Posini de ese formulario, lo que hace cuando arranca el Posini es cargar campos, ¿vale? Y carga campos lo vamos a ver ahora con detalle, pero antes me voy a saltar un poco todo y voy a enseñaros, perdón, voy a enseñaros este código. Vamos a centrarnos aquí. Este código es el del mensaje que os mostraba. ¿Y qué representamos aquí? Bueno, pues en primer lugar, ¿os acordáis que en el curso anterior, para obtener el formulario en el que estaba, siempre hemos usado the root data view? Pues esto, lógicamente, podéis usarlo, sigue funcionando, es igual de válido, pero también es igual de válido hacer esto. Este objeto también representa el formulario y es, digamos, más cómodo de escribir porque no es un objeto de root que tenga una función, sino que directamente es el objeto en sí. El parent widget. Es el widget que es mi padre. Como estoy en un manejador cuando lo ejecuto, mi padre es el formulario. ¿Vale? Entonces, por eso en el mensaje os he puesto el de parent widget y luego el yo, que ese yo es el de root data view. Y si lo vemos otra vez, vemos cómo es el mismo objeto, es artículo movimientos almacén, ese formulario que justo es en el que estamos trabajando. ¿Y cómo podemos saber si hay un padre? Pues simplemente, si yo le pregunto por Parent Data View, aquí,
el yo, que soy el formulario en el que estoy, el parent data view es mi padre. Si me devuelve un vacío, un nulo, perdón, en ese caso ya sé que no hay padre. Ya soy yo el primer nivel de formulario. Pero puedo seguir navegando. Una vez que obtengo el padre, yo puedo navegar al abuelo, ¿vale? Incluso puedo desde abajo del todo ir a lo que se llama el main form, el principal. Si nos damos cuenta, yo, el formulario donde está la rejilla, el padre, el separador, el abuelo, que es el separador, cuando digo el separador es el separador de abajo, porque el separador de arriba simplemente es un control del formulario artículo. Y fijaros cómo este formulario es el de artículos, pero el formulario principal del de abajo, el main form, también es artículos. Es decir, que independientemente del nivel de amalgamiento donde yo estoy, si yo pido cuál es mi main form, me va a dar el superior, el que esté arriba del todo. Entonces, una forma de saber que que he llegado al final de la navegación de padres es preguntar si el parent data view es igual que el main form, porque si es el mismo, ya sé que ya por encima no hay más. Espero que esto se haya entendido, porque bueno, es interesante siempre poder tener control sobre dónde estoy y sobre los objetos que me incluyen a mí. ¿Vale? De esta forma podemos obtenerlos y lo vamos a empezar a usar. Entonces, volviendo al ejemplo, el formulario en cuestión, lo primero que hace cuando se carga en el Posini es cargar campos. Pero cargar campos, vale, aquí ya os voy a ir pegando el código y explicando. Entonces, empezamos por obtener el formulario, la rejilla y el combo box. ¿Cómo hacemos eso? De formulario igual a de parent widget. Vale, es cierto que esto no es necesario que lo haga así, podría poner aquí de parent widget directamente, pero lo dejo a nivel del curso para que se entienda mejor. ¿Vale? Sin embargo, con la práctica no merece la pena ya que creáis una variable para poner el parent widget si vais a usar parent widget, porque lo podéis usar directamente donde usáis formulario, poner directamente parent widget. Pero lo dejo así para que quede más claro. Entonces yo con esto tengo el formulario. Acordaros, formulario en ejecución, el objeto que se está viendo. Pero quiero obtener el object info porque lo voy a necesitar para navegar por la programación de ese objeto. Por lo tanto, de formulario, con la función object info, obtengo formulario info, que tiene todas las propiedades de ese formulario. Y a través del object info puedo navegar a todos sus subobjetos. Luego tenemos rejilla ID, que es la rejilla. Aquí yo podría haber puesto el nombre de la rejilla directamente, pero veis que aquí usamos hemos incluido una JS, un JavaScript que se llama API Info, que ya existía en el curso 1, pero que bueno, lo hemos ampliado con algunas funciones más, y entre ellas es primer subobjeto, es decir, yo le digo, oye, te voy a pasar el formulario info, la programación de ese formulario, y te voy a pasar el 16, que es el código de un control de vista de datos. ¿Vale? Cuando digo un control vista de datos, me refiero a esto, a un control vista de datos, que es este. ¿Vale? Y lo que hace esa función, cuando lo ejecute, vamos a verlo ahora, es buscar dentro del formulario el primer objeto que sea vista de datos. Vamos a verlo. Me parece que está al final. Sí, primer subobjeto por tipo. O sea, le pasamos el formulario, le pasamos el tipo de control, que sea vista de datos. Y entonces, ¿qué hace esta función? Recorre su object count de formulario info, recorre todos los controles. Cuidado, que esto no es el tipo de control. Esto lo que le estamos diciendo es recorre todos los controles, todos los subobjetos que son controles del formulario. Y por cada subobjeto, por cada control, que lo leemos aquí por el tipo de subobjeto y la posición, le pregunto si se corresponde con el tipo de objeto, que es vista de datos. ¿Y dónde está el tipo? El tipo siempre es la primera propiedad. Cualquier control de un formulario, su primera propiedad, la propiedad 0, es el tipo. Por lo tanto, si es del tipo, yo lo voy a retornar. Y como una vez que encuentro el primero ya me salgo, si no, devolvería vacío, pues de esa forma tan sencilla, esta función me dice
cuál es la primera rejilla. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, porque sí, para que sirva de ejemplo. Yo aquí podría tener varias rejillas. Yo ahí le he dicho que quiero la primera, ¿vale? Podría hacer funciones más especiales, donde le pudiese decir incluso cuál es la tabla que estoy buscando y que me diga cuál es la rejilla que es, etcétera. O podría concretar, podría hacer todas esas cosas. El caso es que una vez que obtengo el identificador de la rejilla, para obtener el objeto en cuestión es formulario.control y ya el identificador de la rejilla. Ya veis que dices, oye, te has liado mucho, podrías haber puesto aquí el identificador de la rejilla directamente. Sí, es cierto, pero también es cierto que este código es abstracto y serviría en cualquier subformulario con una vista de datos. Una vez que tenemos eso, bueno, pues el combo boss lo mismo, atrapamos control, me va a devolver cuál es el control del formulario que se llama campo. En este caso, es lo que decía, está concretado porque en principio, si yo esta programación la reutilizo en otros sitios, hombre, lo normal es que a este lo llame igual, que lo llame siempre igual. Entonces, una vez que tenemos ya esos valores obtenidos, lo siguiente que hacemos es obtener la tabla. ¿Cómo obtenemos la tabla? Claro, la tabla es la tabla que esté pintada en la vista de datos, en la rejilla. Entonces, lo que hacemos es, primero creamos una new vregister list. Acordaros, siempre que creamos una lista de registros hay que poner de-root. Y una vez que tenemos esa, digamos, esa rejilla, esa lista de registros vacía, fijaros que no le he dicho todavía de qué tabla es, usamos la función getList. GetList de una rejilla me devuelve los registros de la rejilla y los mete en un register list. Es decir, esto funciona casi como una cesta. Es como haber creado una cesta vacía y al hacer el getList estoy metiendo ahí los registros. Claro, si una lista, aunque no tuviese set table, no le he dicho de qué tabla es, en el momento que le alimento con registros, ya tiene un origen tabla. Por lo tanto, el tabla info ya es lista completa, tabla info. Con esa función ya obtengo cuál es la tabla de origen de la rejilla. ¿Vale? Y entonces ahora lo último que me queda por hacer es rellenar el combo boss con los campos. Entonces, lo primero, limpio siempre el combo boss, por si acaso, y empiezo a recorrer de table info, que lo hemos obtenido aquí, el field count, todos los campos que hay en esa tabla. Y por cada campo añado un ítem al combo box. ¿Con qué? Con el identificador del campo, un guión y el nombre de ese campo. Y muy importante, el ítem data que no se ve, porque este es el ítem test. El ítem test es lo que vamos a ver en el combo. El usuario ve esto, el ítem test. Pero internamente nos vamos a guardar el ID del campo. Eso es lo que se guarda en el combo box. Por eso cuando ejecutábamos, ¿vale? Acepto aquí, este combo se nos ha rellenado así, con el ID, guión y el nombre del campo. Vale, pues ahora vamos al siguiente paso, vamos a ejecutar. Y para ejecutar también voy a enseñaros, he hecho el ejemplo por duplicado, he hecho el ejecutar concreto y el ejecutar, digamos, más abstracto, más reutilizable. Entonces, abro el formulario y vamos a ir a el botón multipartir, que en este caso tiene puesto multipartir concreto. Vale, pues vamos a ver ese multipartir concreto. Y voy a explicároslo detalladamente también. Entonces, ese multipartir concreto, bueno, esta parte ya os la conté antes, ¿vale? La pego aquí si queréis por volver para que entendáis que cuando lo veáis qué es esto, pero bueno, esto no lo voy a explicar, es lo que os comenté antes. Ahora viene el momento de, vale, ya me ha dicho multipartir, ya me han seleccionado un campo previamente. Entonces, cuando me dice multipartir, lo primero que tengo que obtener es en qué formulario estoy y el formulario info, porque lo voy a usar posteriormente, ¿vale? Y también la rejilla, que en este caso está puesto, digamos, directamente, ¿veis? En este caso está puesto que la rejilla se llama LST. Podría haber hecho lo mismo que antes, haber llamado a la función que me devuelve el primer objeto de un determinado tipo. ¿Vale? Así veis las dos formas de programar, pero en este caso está concretado esta rejilla. Vale, ya tenemos el formulario y la rejilla, ya sabemos quiénes son en tiempo de ejecución. Ahora lo que necesitamos es la tabla otra vez. Entonces, volvemos a hacer lo mismo, creamos una lista, un register list vacío, cogemos el getList de la rejilla y obtenemos la tabla. No lo explico otra vez porque ya lo acabamos de contar.
Vale, y ahora vamos a leer del combo box el campo por el que queremos multipartir. ¿Y cómo lo hacemos? Pues leemos del combo box el control campo, que como vimos antes era el combo box. Y el campo ID es del combo box, me vas a dar el item data, el dato que no se ve, el interno, el identificador de la función current index. Current index es el elemento en curso del combo box, el que está seleccionado. Entonces, con esta función item data obtengo el valor del identificador del campo seleccionado. Y entonces, a listas, que va a ser un array, se va a rellenar en esta función, lista completa, multi-split, campo ID. Es decir, cuando yo utilizo multi-split, igual que en Belneo nos genera una subrama donde pasa por ahí tantas veces como listas diferentes se generan, aquí lo que me hace es me devuelve un array con tantos register list diferentes como valores diferentes haya en el campo. Por lo tanto, ya veis que le ponemos la A de array delante, a listas va a ser un array. Vale, pues ya tengo el array, ya tengo las listas. ¿Qué me queda? Pintarlas en el subformulario. ¿Cómo hacemos eso? Pues cogemos, pego el código y os lo cuento con detalle. Vamos allá. Necesito el formulario padre. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo hemos hecho todo en el formulario donde está el botón de multipartir, pero ahora sabemos que queremos meterlo en un separador que está en el formulario padre. ¿Y cuál es el formulario padre? Pues el parent data view del formulario en curso. Eso era lo que veíamos antes. ¿Y cuál es el separador? Pues el separador en este caso está concretado. Ya veis que os lo pongo aquí. Separador concreto. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo del formulario padre el control que se llama sep, es el separador. ¿Vale? Y luego también, fijaros, cuando ejecutamos, no sé si os disteis cuenta que a las pestañas se les pone un icono. ¿Vale? Ese icono aquí está concretado. Se crea un nuevo objeto de tipo imagen. Acordaros que para usar imágenes había que declarar aquí la clase VImage, porque por defecto no está integrada. Si no lo declaraseis, os daría un error. ¿Vale? Lógicamente el JavaScript al ejecutar, un error bastante evidente y bueno, ya os dais cuenta de que es de las clases que hay que añadir al principio del script. Entonces creamos una imagen vacía y la podemos rellenar. Load resource lo que hace es carga un dibujo, un objeto dibujo estático del proyecto. ¿De qué proyecto? Del que le decimos aquí, este es el alias, este es el nombre del dibujo, y lo mete dentro de este objeto icono, que hemos llamado icono, que es una imagen. Y a partir de ahí recorremos, como esto es un array, length devuelve el número de elementos que hay en el array. Y empezamos a recorrerlo. Y vamos obteniendo la lista individual, que es, como vamos cambiando X, pues el elemento X de la lista. Y a partir de ahí, ¿por qué vamos a leer ahora un registro de la lista? En concreto, de la lista reazad lee un registro. ¿Cuál? El que digamos aquí, el 0 es el primero, que es como cuando hacemos en nativo seleccionar por posición 1, leer ficha, pues lo mismo. ¿Y por qué leemos el primero? Porque necesitamos el título, porque ese título por el que multipartimos es el que se muestra aquí, ¿vale? Ese 2019, 2020 o en este caso era el código. Entonces, el título va a ser el campo ID, ¿vale? Que en este caso campo ID que era lo que habíamos seleccionado, en este caso año o mes, o, ¿vale? El valor por el que multipartimos igual a registro.fielToString, leemos el valor del campo y lo metemos ahí. ¿Por qué uso fielToString? Porque en principio cualquier tipo de campo me lo va a devolver como string y para mostrarlo en el título me sirve. Ya tenemos el título, ¿qué queremos? Ya tenemos la lista de registros, ahora lo que nos queda es añadirla al subformulario. ¿Cómo lo hacemos? Primero tenemos que tenemos que crear ese subformulario. ¿Cómo? El separador ya lo habíamos obtenido aquí y decimos al separador con la función addForm, añádeme una pestaña nueva a ese subformulario. ¿Y qué formulario? Fijaros que arriba del todo me quedé con el info. Dije, lo voy a reutilizar. ¿Por qué? Porque claro, cuando yo creo una pestaña con un nuevo formulario, dentro del pestañador necesito un formulario, le tengo que decir qué formulario. Y en concreto, el formulario es igual. Por eso, o sea, no necesariamente tiene que ser el mismo, pero por eso cuando yo me muevo, sigo teniendo en cada una de estas pestañas lo de multipartir. Es decir, que aquí lo del año, bueno, voy a salir y volver a ejecutarlo para que se vea.
yo aquí ahora multiparto por año, vale, me sale el mensaje, y dentro del año yo aquí podría partir por el mes, ¿vale? ¿Qué pasa? Como estoy usando el mismo formulario, pues no tengo ningún problema porque sigo teniendo el multipartir aquí incrustado. Entonces, por eso aquí le estoy pasando el mismo objeto, el mismo identificador del formulario, con el título que yo quiero que tenga y con el icono que yo quiero que lo pinte. Y aquí obtenemos ya el valor de ese control, del control LST. Es decir, aquí hemos creado el subformulario y ahora de ese subformulario necesito el vista de datos. Acordaros, necesito este vista de datos para alimentarle los registros de la lista que en la que estoy trabajando, que es multipartido. Entonces, le paso con setList, igual que con getList obtenemos la lista de una rejilla, con setList le estamos machacando la lista que tiene esa rejilla, le estamos proponiendo que sea esa la que pinte. Y así es como pintamos de forma concreta. Ahora voy a contaros la abstracta que básicamente es muy parecida, pero en lugar de concretar aquí el icono, el separador, etcétera, vais a ver cómo podemos plantearlo de una forma diferente. Veis que el código no es excesivamente largo. Y lo primero que hacemos es, como siempre, obtener la información. Pero aquí, en lugar de concretar la rejilla, si os dais cuenta, lo que hacemos es concretamos o sea, llamamos a la función primer subobjeto. Esto ya es que ni lo cuento, ¿vale? El formulario es de parent widget y el info. Pero llamamos a la misma función que llamábamos antes para obtener el primer elemento de un tipo, pues aquí lo mismo. Le digo, dame el primer control vista de datos. Y ya tenemos el identificador de esa rejilla. Vale, pues ahora que tenemos eso, el siguiente paso es obtener aquí el campo. ¿Cómo lo hacemos? Declaramos el combo box, formulario control combo box, que está dentro de ese formulario, y el campo ID igual que antes, el ítem data, que es lo que no se ve, del current index, ¿vale? Esto es repetitivo, estamos haciendo otra vez lo mismo. Y ahora viene otra tercera parte, que es preparar el icono. Antes el icono se lo dijimos de forma concreta, pero ¿puedo yo atrapar, que es lo que hacemos aquí, el icono que hay en esta pestaña, que es la que multiparto, para ponérselo a las otras? Eso es lo que hacemos. ¿Qué hacemos? Del formulario en el que estamos haciendo el multipartir, el identificador de referencia del icono, acordaros, identificador de referencia es el que tiene el alias, barra y la identificación del objeto. Es la propiedad 6. Diréis, ¿y por qué sabes que es la propiedad 6? Vale, buena pregunta. Ahora os lo explico y esto que os voy a enseñar es algo que también os damos como material del curso. Y aquí lo que le decimos es, reemplázame, porque esta propiedad me va a devolver alias, la arroba y el identificador. Y yo tengo que convertirlo a barra para que funcione luego aquí. ¿Vale? Creamos la imagen y le cargamos el icono. Bueno, ahora voy a enseñaros entonces el fichero que os vamos a entregar con el curso del enum de propiedades. ¿Vale? Os lo enseño con... A ver, voy a abrirlo en Visual Studio, que se ve bien. Visual Studio Code. Vale, ahí lo tenéis. Entonces veréis que están todos los objetos y todos los subobjetos. Y aquí están cada una de las propiedades. Entonces, si yo busco el formulario, fijaros que tenemos la propiedad 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el icono. Por eso sabía que la 6 era el icono, porque con este num, pues ya es muchísimo más fácil saber cada propiedad del objeto cuál es. ¿Vale? Por lo menos me puedo hacer una idea. Si tenéis alguna duda con alguna, pues podéis comentarlo. Pero ya os digo, normalmente viendo el valor, podéis hacer un alert, ver el valor de la propiedad y con eso ya sabéis de qué propiedad estamos hablando en ese objeto. Entonces, ya tenemos el icono, ya sabemos todo. Pues ahora, ¿qué nos queda? Multipartir la lista. ¿Y cómo hacemos el multipartir? Vale, pero no lo vamos a hacer de forma concreta, lo vamos a hacer de forma
abstracta. Y para ello hacemos la llamada a una función multipartir pasándole la rejilla, el campo por el que multipartimos y el icono. Ya veis que aquí toda esa parte la hemos delegado en una clase que ¿por qué está ahí como un include? Porque esta clase que os entregamos con el material no tenéis que tocarla, es totalmente funcional. Simplemente tenéis que llamarla y sirve para cualquier formulario. Entonces, aquí, bueno, hay una aclaración importante para que funcione bien. La vista de datos debe tener el modo de carga al inicializar, ¿vale? Si no, nos funcionará bien. Entonces, esta función multipartir, que recibe esos parámetros, ya simplemente, como veis, obtiene el formulario, obtiene la rejilla, obtiene la lista, igual que hemos hecho antes, multiparte con la función que veíamos antes por el campo y hace todo el recorrido de, bueno, obtiene, aquí fijaros aquí cómo obtiene otra vez primer su objeto del tipo, en este caso, la usamos no para obtener la vista de datos, sino para obtener el separador de formularios del formulario padre. Y a partir de ahí, con el separador ya lo podemos obtener como control del formulario padre y ya vamos recorriendo y vamos añadiendo, preparamos el título igual que antes, ¿vale? Esto es prácticamente igual. Lo que vemos es que aquí no hay nada concretado, es todo abstracto, ¿vale? Entonces, lo importante es que entendáis que ambas dos funcionan bien, que la de multipartir tiene la ventaja que la puedo copiar ese formulario, pegarlo en otro sitio y está funcionando, no tengo que hacer prácticamente nada, y el multipartir concreto sí que tengo que repasar si, bueno, pues el separador se llama SEP, si la rejilla se llama LST, etcétera, porque aquí está concretado. No sé si hay dudas, Mario, sobre este ejemplo. Sí, hay varias dudas. Prepárate que te las voy a leer, que hay unas cuantas. Mira, la primera quedó rezagada de la anterior. Sí que os agradecería, por favor, que intentéis hacer la pregunta dentro del módulo para no demorarnos, ¿vale? La preguntó Miguel Alfonso García, que decía, ¿cómo se maximiza la pantalla de forma nativa? Esto viene del módulo anterior. Pues me parece que hay un comando de instrucción. Hay un comando de instrucción que es maximizar, ¿eh? Sí. Si no, que lo pida por soporte. Sí, pero bueno, que seguro. Si tienes VRP, me parece que VRP lo usa directamente. Maximizar. Lo Ok. tiene ahí. Hay una pregunta ya de este módulo que hemos hecho de Francisco Javier Pérez Novo, de Fran, que decía, al recorrer los objetos, ¿en qué orden se recorren? ¿Orden de tabulación? No, los objetos se recorren en el orden de creación. Ok. Vale. Luego hay otra pregunta, ya la última, en este módulo de Paco Satué, que decía, para rellenar el combo box de los campos de la tabla, el API no tiene en cuenta los campos privados que sí se tienen en cuenta en el menú contextual. ¿Disponemos de esa info desde el API para desechar campos privados? Sí, existe la propiedad. Vamos a verlo. Aquí mismo vamos a abrir. Os juraría que sí, ¿eh? Que me suena porque en el API de VRP me suena que lo tenemos contemplado. Entonces, si vamos a Table Info, no, perdón, Table Info Field, Assigned. Pero bueno, no quiero invertir mucho tiempo, pero sí, se puede seguro, Paco. Se puede seguro. Index set, plural. Vamos a ver creo que con la Object Info se puede, ¿eh? Vamos a ver en Object Info. Is private, aquí está. Hay que tener en cuenta que todos son objetos, lo decíamos al principio. Si yo navego a los campos de una tabla, yo le puedo preguntar si ese campo es privado, sin problema. Es private. Nada, Jesús, ya puedes seguir con el siguiente módulo. Pues Gracias. nada, gracias Mario. Este ejemplo era largo, ¿eh? Era largo de contar. Ahora vamos con ejemplos más rápidos. Venga, vamos a entrar en una sección de 3 ejemplos que son diferentes, pero que tienen algo en común, que son los timers. Entonces, el primero que os voy a enseñar es
uno para ejemplificar la diferencia entre timers Belneo y timers JavaScript. ¿Vale? Voy a cerrar esto y voy a entrar en un artículo. Bueno, ahora mismo está funcionando con un timer, pero voy a salir y voy a cambiarlo. Vamos a cambiar aquí la propiedad del timer, que ejecute un timer Belneo. Voy a enseñaros algo que seguramente os habrá pasado, y a lo mejor más de una vez, y vamos a intentar darle solución. ¿Vale? Maestros, artículos. Vale. Lo que he preparado en el ejemplo, fijaros aquí arriba, ¿vale? Cómo va un contador que va pasando. El timer, que no lo he contado, pero bueno, está cada 100 milisegundos, lo veis ahí. Y si os fijáis, cada 100 milisegundos veréis que aparece una especie de disquetito verde muy escandaloso. Lo que he intentado simular es, imaginaros que, lógicamente, todo esto no se lo enseñaríamos al usuario final, que el formulario no tuviese botones, ¿vale? Que pudiese escapar con escape cancelar y que yo, según vaya escribiendo, el usuario, lo que va escribiendo quede grabado, ¿vale? A lo mejor el timer no grabaría cada 10 segundos o lo grabaría cada 5 o grabaría cada 10, pero luego al escapar, pues grabo otra vez, ¿no? Al finalizar. Entonces, el problema es este, que ponéis un timer. Esto ocurre en formularios con origen, cuidado, sin origen no os va a pasar, pero con origen esto. Yo me pongo a escribir vía espacio, ay, que no me deja escribir el espacio. ¿Os ha pasado más de una vez esto? Ay, que no me deja escribir el espacio. No hay forma de escribir un espacio, ¿vale? Dependiendo, claro, yo tengo a 100, si lo tengo a 50, pues ya ni os cuento, no me deja escribir casi. Entonces, este problema de que os coma el espacio es porque cuando un manejador de evento Belneo finaliza, veis que siempre se refresca todo en la interfaz. ¿Y por qué tiene que hacerlo? Porque podéis haber hecho un set a una variable local que condiciona una fórmula, podéis haber modificado un campo que queréis que lógicamente se pinte actualizado, puede haber llegado un refresco terciario, es decir, puede haber diferentes factores que tú necesitas que se refresque la información. Por eso siempre que un manejador de evento termina, si es de tipo Belneo, se produce un refresco. ¿Qué hace el refresco? El refresco va al dato que hay en la tabla y lo trae. Es decir, el campo este lo que hace es refrescarlo y al refrescarlo me trae lo que hay en la tabla. Y si os dais cuenta, los campos alfabéticos, Belneo se encarga de quitarles, les hace el trimet, le quita el espacio que haya antes del primer carácter y todos los espacios que haya después del último. Por lo tanto, no me deja porque me está limpiando ese carácter constantemente. ¿Vale? Y esto es un problema. Si yo escribo, aunque escriba mal, aunque, a ver si consigo dejar un espacio, ¿vale? Fijaros que cuando se dispara el disquete, yo ahora doy escape, pero eso se ha guardado. Porque claro, lo que es el trigger está funcionando. Otra cosa es que no soy capaz de escribir lo que quiero, ¿vale? Y esto no se lo podéis poner al usuario, porque es muy molesto. Vale, cierro aquí y ahora vamos a cambiar que el trigger sea por un trigger de tipo JavaScript. Pero os voy a contar qué hacía el trigger Belneo, evidentemente. Vamos a poner el trigger JavaScript. El trigger Belneo, el timer Belneo, lo que hace es, bueno, va sumando 1 a las ejecuciones y cuando llega a más de 100, guarda la ficha y se pone a 0. No hace más que esto. Súper sencillo. Pero, como lo está haciendo cada 100 milisegundos, no me deja escribir. Vamos a ver entonces si ahora, con el timer JavaScript, puedo trabajar con normalidad. Ya de mano, si os dais cuenta, esto no está cambiando. Sin embargo, si hago clic en algún campo diferente, ¿veis cómo al cambiar de campo refresca? Es decir, no está haciendo nada, yo puedo escribir de vía estrecha sin ningún problema, dejar todos los espacios que quiera y, lógicamente, el disquete cuando llegue el momento de guardar, va a guardar y se dispara. ¿Sí? Si yo cancelo, esto está guardado, porque está guardando en todo momento, ¿vale? Cuando llega a 100, cuando llega a 100. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué está pasando? Que el JavaScript solo refresca en determinadas circunstancias, que es lo que os voy a explicar yo ahora. Y para ello vuelvo al código y voy a ir a enseñaros ese código. Vale,
¿Cómo hacemos esto mismo que hacíamos antes o que estábamos intentando hacer con Belneo? Vamos a intentar hacerlo con JavaScript. Y empezamos, lógicamente, igual que hacíamos en el código Belneo. Ay, perdón, que he copiado lo que no era. Tengo que irme al formulario en cuestión. Formulario de artículos. Ahí está. Vale, entonces lo primero que hacemos es leer el valor de la variable local, timer ejecuciones, y preguntamos, oye, ¿es mayor de 100? ¿Sí o no? Si es mayor de 100, vamos a guardar. ¿Cómo guardamos? Os visteis que antes era modificar alta o modificación de ficha, ¿vale? Guardar la ficha por alta o modificación, que era el comando nativo. Bueno, pues aquí podría usar de root.databie, pero usamos de parent widget. He intentado que en todos los ejemplos os ponga de parent widget para que nos vayamos acostumbrando, yo el primero, a usar este objeto, ¿vale? ¿Y a quién representa aquí? Al formulario. De parent widget, estoy en un manejador de un formulario, es el formulario. Y el formulario tiene una función que es salvar el registro, save register. Y esto guarda el registro, sin cerrar el formulario, sin hacer nada, no provoca nada, solo guarda. Muy bien, ya tenemos esto. Pero claro, otra cosa que hacíamos era cómo actualizar el control, o sea, cómo actualizar los datos cuando nos interese. Y entonces aquí os he explicado 4 formas de refrescar la interfaz. La primera es, ¿os disteis cuenta que cuando yo interactuaba con el teclado o el ratón, se refrescaba el valor del contador? ¿Por qué? Porque eso provoca que se refresque. Cuidado, provoca que se refresquen ese control que ha cambiado de valor, pero no provocaba que me metiese espacios, ¿vale? Cuando yo manejaba. Es decir, producía un refresco, pero no perjudicial para el usuario. También tenéis que tener en cuenta que cuando sacáis un mensaje, en ese punto, cuando se cierra el mensaje, se refresca todo, ¿vale? Otra forma de refrescar todo lo que hay en pantalla es mostrar un mensaje. No siempre se puede hacer eso, pero si alguna vez lo hacéis, ya no es necesario que refresquéis porque ya va a refrescar. Y la tercera forma, que esta es la que hay que evitar en la medida de lo posible siempre, es modificar una variable global. Porque cuando modificamos una variable global, se recalcula toda la interfaz, porque una variable global puede estar afectando a cualquier fórmula de cualquier objeto que hay en pantalla. Entonces, si yo quiero forzar el refresco, mira, modifico una variable global, que muchas veces encontraréis en alguna programación la variable global booleana refresco, dice refresco igual a distinto de refresco. Y ya está, ya he forzado el refresco de todo. Pero a nosotros no nos interesa, porque esta sí que nos provocaría que se cortase, no nos dejase meter los espacios. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho con programación. Es decir, salvamos el registro y como solo de cada 100 ejecuciones quiero actualizar en ese momento, digamos, el contador, si quiero actualizar, si no, con no actualizar ya está, lo tengo resuelto. Pero si quiero actualizar, update controls lo que hace es lee los valores de los campos y me los pone y me los pinta en el formulario, de los campos, de las variables locales, de todo, ¿vale? Update controls. También existe la contraria, update register, que es llévame lo que tengo en pantalla, en los controles de pantalla, a el registro en memoria. Eso no es guardar el registro, eso es guárdamelo en el registro en memoria. Muéveme la información al registro en memoria. Todavía no está guardado en la tabla en disco, ¿vale? Update controls. Se usa mucho. Es muy interesante esta. Ponemos la variable a 0 y lo único que hacemos, que esto lo hacemos siempre, bueno, pues es volver a sumar 1 a lo que es el contador y el setVar para modificarla, la variable local, ¿vale? Y ya está. O sea, ya está, digamos, por tener en cuenta que no me vale no usar la variable local porque este manejador se destruye. Es decir, se ejecuta con el timer y a los 100 milisegundos, como tarda mucho menos de 100 milisegundos, él ya se ha destruido, con lo cual la próxima vez, si no, la variable timer ejecuciones estaría a 0, no valdría nada. Y así, de sencillo, podemos conseguir poner un timer en pantalla sin penalizar al usuario a la hora de escribir, ni que nos salga la típico reloj de arena, etcétera, ¿vale? Ese típico problema que nos encontramos cuando estamos trabajando con timers que usan manejadores Belneo.
¿Vale? Espero que se haya entendido bien. No sé si hay preguntas, Mario. De momento ninguna pregunta, Jesús. Supongo que se ha entendido perfectamente. Vale, pues Acaba de entonces, entrar una, perdón, acaba de entrar una. Aurelio Gómez dice, ¿qué pasa con las transacciones tras guardar registro? que, que se ejecuta una transacción. Claro, claro. No, pasa, bueno, lo mismo que si guardásemos, pasa lo mismo que en el comando nativo, ¿eh? Exactamente igual. ¿Qué pasa cuando Ok, hacemos guardar ficha en alta modificación? Que se crea, lógicamente, una operación transaccional. Pues aquí lo mismo. No hay ninguna diferencia. pues de momento Jesús no hay ninguna más. Si entra alguna ya la haremos en el siguiente módulo. Ok, ok. Tal vez, a ver si he entendido bien la pregunta. Es que estaba intentando interpretarla. Tal vez la pregunta va porque dice, es que en JavaScript hay que crear transacción. Es cierto, pero es que este es un comando especial. Esta es una función especial. Esto no es yo creo un registro y lo doy de alta. Yo le estoy diciendo al formulario, guárdate. ¿Vale? Entonces, digamos que ya sabe gestionar el formulario la transacción. Por eso no tengo que crearla. Tal vez iba por ahí la pregunta. Vale, pues nada, seguimos hablando con el siguiente ejemplo de timers. Y en este caso vamos a ver un timer que, bueno, vamos a usar timer, ya digamos os he adelantado la solución. Es algo que os puede haber pasado más veces también. Tenéis algo que estáis desarrollando en JavaScript, lo que sea, y tenéis un manejador de evento JavaScript. Y claro, la pregunta es, ¿cómo ejecuto desde un manejador de evento JavaScript un manejador de evento Belneo? ¿Vale? Ese es el problema. Entonces, si yo voy a enseñaros primero en la programación lo que es el manejador de evento que digamos que vamos a lanzar, que es el manejador de evento Belneo, lo que hace es mostrar un mensaje. Dice, este mensaje ha sido mostrado por un manejador de código Belneo, que es este lógicamente, que ha recibido el parámetro parámetro. Parámetro es simplemente una variable local declarada que tenemos aquí puesta en pantalla. ¿Vale? Entonces, ese manejador de evento, puede ser lanzado desde otro manejador de evento Belneo tan sencillo como hacemos siempre, ejecutar manejador de evento. ¿Vale? Vamos a verlo en ejecución. Yo aquí si pongo un 2, 3 y digo ejecutar desde manejador de evento Belneo, pues mira, saca el mensaje. ¿Y por qué pone desde Belneo? Porque vamos a ver ahora cómo el manejador de evento Belneo le añade desde Belneo. ¿Vale? Si yo vengo aquí, el ejecutar manejador, veis cómo decía parámetro igual a desde Belneo, dos puntos, y el valor que tuviese esa variable local. Por eso le añadió desde Belneo 1, 2, 3. Vale, y ahora vamos a intentar hacer lo mismo, pero con un manejador JavaScript. Limpio esto y vamos a poner aquí 789. Y ahora dice, se ha mostrado tal, desde JavaScript 789. ¿Quién ha puesto este desde JavaScript? Pues lo ha puesto el manejador JavaScript. ¿Vale? ¿Y cómo lo ha hecho? Vale, pues vamos a mostrar el código, cómo lo ha hecho. Dejarme abrir el código para copiarlo. Y, vale, ya estoy aquí. Directamente empiezo a copiar. Es muy sencillito, ¿eh? Son 3 líneas. Var parámetro igual de root var string parámetro, ¿vale? Lo pongo así para que se vea más claro en el ejemplo. Realmente yo podría decir, oye, cámbiame la variable local parámetro con desde JavaScript más de root var to string, ponerle aquí de root var to string, ¿eh? Serviría. Pero bueno, para que quede más claro lo que es leer y lo que es modificar la variable local. Entonces, este manejador de evento JavaScript ha modificado la variable local. Pero podríamos pensar, bueno, una forma probablemente sencilla de hacerlo sería tener una acción que disparase una señal y yo aquí en el formulario, voy a cerrar todo esto, en el formulario declaro una señal que atrape el disparar señal de esa acción y ahí ya disparo el manejador de evento que a mí me interese. Bien, está bien pensado, pero no funcionaría. ¿Por qué? Porque, ¿qué ocurre? De hecho, el comando para hacerlo es este, ¿eh? Por si queréis probarlo. ¿Por qué no funciona? Porque
Cuando estoy a mitad de un manejador, no puedo ejecutar otro manejador. ¿Por qué? Porque un formulario no puede permitir ejecutar dos manejadores a la vez. Solo puede ejecutar uno. Y claro, como está a mitad de este, aunque le llega la señal, esta señal pasa de ella. Dice, no puedo ejecutarte porque ya estoy con un manejador, a mitad de un manejador en ejecución. Entonces, esto no va a funcionar nunca. Bueno, nunca. De momento no funciona. No sé si en el futuro habrá una solución a esto, pero de momento eso no funciona. Lo que sí funciona es usar el timer, pero un timer, no un timer que esté constantemente, no. Podemos llamarlo un timer único, ¿vale? Vamos a llamarlo único, para que quede claro. Un timer único es un timer que se ejecuta solo una vez. Entonces, ¿cómo hago? Yo declaro un timer y ese timer va a ejecutar el manejador de evento Belneo, lógicamente. Y ese timer está puesto a 0, por lo tanto, cuando arranca el formulario, el timer está parado. En el manejador de JavaScript, aparte de cambiar esto, lo único que tenemos que hacer es arrancar el timer. ¿Cómo arrancamos un timer? Bueno, pues de parent widget, acordaros, que representa el formulario, start timer, y le pone un 1. Aquí este valor es, arrancas el timer, ¿con qué tiempo? ¿Vale? Lo que aquí se llama timer en cuántos milisegundos, le estamos diciendo 1 milisegundo. Dices, ¿pero se va a estar disparando cada 1 milisegundo? No, vais a ver que no. Le pongo 1 milisegundo porque es lo menos que le puedo poner para que se ejecute de forma instantánea. Pero realmente, si le pusiese 1000 o 2000 milisegundos, va a funcionar igual, pero solo se va a ejecutar una vez. Entonces, lo que ocurre es que aquí arrancamos el timer. El timer dispara el manejador de evento Belneo. Y el manejador de evento Belneo, que era este, aparte de mostrar el mensaje, luego llama a un manejador de evento, porque desde Belneo sí podemos llamar a otros manejadores de evento JavaScript, pero desde JavaScript no, a los de Belneo. Entonces, este lo que hace es apaga el timer. Es decir, la primera vez que ya se ejecuta el timer, se para, con lo cual es un timer de ejecución única, pero se ejecuta cada vez que yo quiera. Y esto lo vamos a ver en el siguiente ejemplo utilizado en otra técnica mucho más práctica que esta. Pero quería que entendieseis bien cómo a través de esta técnica podemos llamar a manejadores de evento Belneo desde manejadores de evento JavaScript, que puede ser una forma muy cómoda de reaprovechar código que en Belneo se programa mucho más rápido sin tener que programarlo dentro de JavaScript. ¿Vale? Pues vamos a ver, no sé si en este ejemplo, casi podemos enlazarlo con el siguiente y si acaso respondemos a las preguntas que haya a la vez. El siguiente, vamos a ver en ejecución, es aplicar esta técnica, pero al refresco. Es decir, esto es muy típico. Yo tengo una rejilla con una toolbar. Esta toolbar es de la rejilla. Esta toolbar no conoce este formulario. ¿Vale? Sin embargo, esta rejilla, ¿quién sabe volver a buscar para refrescar la información? El formulario. El formulario es el que tiene el manejador bus de buscar. Entonces, ¿qué pasa cuando yo vengo aquí y le digo, duplícame esta factura? Que cuando yo acepto, se ha refrescado automáticamente. Bueno, claro, dices tú, bueno, lógico sí, pero ¿cómo ha hecho este botón que está dentro de lo que es, en este caso, un alternador? No es una rejilla, es un alternador, pero bueno, es lo mismo para el caso. ¿Cómo ha hecho el alternador para refrescar o que este formulario lo refresque? Lo vamos a ver ahora en código. Pero vais a ver un ejemplo mucho más claro todavía de la potencia de esto. Yo ahora ya no estoy en un botón, he abierto un formulario, que es un formulario en cuadro de diálogo. Y en ese formulario le doy al botón duplicar. Y me sale el mismo de antes, duplicar. Acepto y me sale este formulario. Todavía no he grabado el registro duplicado. Está aquí, pero no lo he grabado. En el momento que yo doy a aceptar, fijaros aquí cómo lo va a pintar. Acepto, ya lo ha pintado y este es el formulario del que dupliqué. Este es el anterior que no está cerrado, lógicamente, y ahora lo puedo cancelar. Es decir, que un formulario, aunque esté en cuadro de diálogo, puede tener la capacidad de notificar a un formulario que está detrás para que se repinte cualquier cosa, ¿vale? En este caso ha sido la lista de facturas. ¿Cómo hemos hecho esto? Bueno, pues lo hemos hecho de la siguiente forma.
Vamos ahora a facturas de venta. Y dentro de facturas de venta teníamos el menú, que es el que tiene el alternador con la rejilla, con la toolbar, y es este el que tiene el bus. Este es el que sabe buscar y cargar esa lista. ¿Vale? Hasta aquí es normal, como siempre programamos, bueno, como casi siempre programamos en Belneo, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que el alternador, que es este, tiene una toolbar que dispara una señal, que es la de duplicar, que dispara un manejador de evento, que es un manejador de evento Belneo, normal y corriente, pero que en un momento dado dice refresca la vista de datos principal. Y este manejador de evento es un manejador de evento JavaScript, ya no es Belneo. ¿Por qué? Porque lo que hace es, voy a enseñaroslo para que lo veamos a la vez. Este es el marco. The main window es el marco. El marco conoce las pestañas y como conoce las pestañas, sabe cuál es la pestaña activa. Es decir, yo aquí podría tener más cosas abiertas, ¿vale? Y yo, la pestaña activa es la que es activa. Por lo tanto, aunque tenga 3, da igual porque cuando yo duplico, él lo que hace aquí es, de la ventana principal, cógeme la vista en curso, que es esta, y de la vista en curso, cógeme el formulario, es decir, root databie. ¿Vale? Hay que hacerlo así. De la vista en curso, la vista, digamos, es solo la pestaña, no representa lo que hay dentro de la pestaña. Lo que hay dentro de la pestaña es el root y dentro del root la vista, el formulario. Y ahí arrancamos el timer. Igual, la misma técnica. ¿Y qué pasa? Que cuando arrancamos el timer, en ese, vamos a verlo aquí, tiene un timer que ejecuta un manejador de evento que se llama timer y lo que hace es, bueno, en este caso pone el timer a off al principio, ¿vale? Da igual hacerlo al principio que al final, lo va a hacer bien y luego lanza la búsqueda, ¿vale? Y ya está. No necesitamos hacer más, así de sencillo. La ventaja de esta función es que cuando yo estoy en un cuadro de diálogo, si he arrancado en una pestaña que es la que quiero refrescar, la tengo disponible. ¿Vale? Otra cuestión diferente es, ¿puedo tener acceso a un cuadro de diálogo del que abrí? Eso ya es más complicado. ¿Vale? De hecho, no sé si es posible, pero desde luego, si lo que tenemos que refrescar está en esta pestaña, podemos hacerlo. Pero no solo eso, tenemos JavaScript para poder buscar una pestaña en concreto en función del formulario que representa o de la rejilla, buscar si tiene un registro concreto, que es el que yo quiero, activarla o desactivarla y refrescarla, hacer lo que yo quiera. Todo gracias a la versatilidad de la abstracción que me permiten estas funciones. ¿Vale? Entonces, no sé si hay preguntas, Mario, ahora ya sobre estos dos ejemplos. Sí, Jesús, hay un par de preguntas que te comento. Mira, la primera de Enrique Alcalá, que preguntaba, ¿qué pasaría si el JavaScript que dispara el manejador de evento con el timer siguiera con más instrucciones? El JavaScript que dispara el manejador de evento. De hecho, sigue. Es que el que enseñé seguía. O sea, bueno, ese en concreto, vale, ya sé lo que quiere decir. No, el primero que enseñé no seguía. Vale, voy a él. Aquí este manejador lo que hacía era, bueno, ya le enseñé el 1. Hacía esto, ¿qué pasa si sigue? Pues que se va a ejecutar todo lo que siga después, sin problema. Porque, ¿cuándo va a arrancar el timer? Cuando termine. Ok. Y hay otra pregunta, la última de este módulo, de Francisco López, que nos dice, ¿no habría que parar el timer antes de mostrar el mensaje para que no siga ejecutándose este? No, porque un timer que se ejecuta hasta que no finaliza el manejador de evento no se vuelve a disparar. Es decir, cuando un timer dispara un evento, hasta que no finaliza toda la ejecución del manejador, no se vuelve a intentar disparar. Así que en cualquier punto del manejador que yo lo pare, está parado. Ya no se vuelve a disparar. Da igual que lo haga al principio que al final. No se vuelve a tener en cuenta que el timer no se ejecuta dos veces, o sea, en paralelo. Hasta que no termina la primera ejecución, no vuelve a empezar a contar el tiempo. ¿Vale? Si yo pongo un timer cada 500 milisegundos, pero lo que ejecuta tarda 3 segundos,
el siguiente va a empezar a contar los 500 milisegundos cuando termine los 3 segundos. Va a empezar a contar los 500 milisegundos a partir de ahí. ¿Vale? Ok, pues Siempre ya, tiene que ya tener están sentido. todas las preguntas. Jesús, puedes continuar. Vale, pues nada, Gracias. creo que voy bien de tiempo. Bueno, ya sé que me he pasado de la hora, pero voy según lo previsto, ¿vale? Mario, no me riñas después. Entonces, De momento no. vale. Vamos al último ejemplo, que es un ejemplo que también tiene un poco más de detalle, es un poco más completo que estos, porque tiene más cosas, pero bueno, yo creo que os va a gustar. Se trata de interactuar con SQLite. Vale, voy a guardar aquí, algo habré tocado. Vale, es el ejemplo SQLite. Vale, para contaros el ejemplo, em, primero lo enseño en ejecución y luego vamos explicándolo, ¿vale? Se trata de poder exportar cualquier tabla de la aplicación de cualquier proyecto y sus datos, no solo la estructura, sino que vamos a crear la tabla en la base de datos SQLite y luego le vamos a pasar todos los registros. En este caso todos, ¿vale? Es un ejemplo, no he entrado en detalles mínimos de tipos de campo, etcétera. Bueno, cuando llegue el momento ya os lo contaré, pero lo importante es el ejemplo en sí en general. Luego, si alguien quiere completarlo y ajustarlo a sus necesidades, sin problema, ¿vale? Ya tiene que tocar en puntos muy concretos. Lo importante aquí, ¿qué es? Vale, yo tengo una base de datos SQLite que, bueno, os entregamos una dentro del material del curso, pero bueno, si no la creáis vosotros, no tiene mayor problema. Yo voy a abrirla. Me he descargado un browser gratuito de SQLite, en macOS en Windows hay tropecientos mil, ¿vale? Y digamos, esta aplicación me permite crear ya directamente una base de datos. En este caso, voy a abrir una que veréis que se llama ExemploDB, ¿vale? Y no tiene tablas, está vacía, ¿vale? Ahora mismo todavía no tiene nada. Entonces, lo que hacemos aquí es, oye, sacamos qué proyectos hay, en este caso solo hay uno porque no hay herencias, y en la solución solo hay este, pero bueno, podría haber varios. Yo elijo el proyecto y dentro del proyecto ya me salen todas las tablas. Imaginaros que quiero exportar, yo qué sé, clientes. Y entonces yo le digo, ¿a qué base de datos? Bueno, pues elijo la carpeta, que en este caso es la misma carpeta donde está la base de datos, es esa, curso intro API JS2, y le digo cómo se llama. Bueno, podría haber también aquí seleccionado el fichero, ¿no? Igual que puse selección de directorio, selección de fichero. ¿Por qué no hice la selección de fichero y directorio todo junto? Porque me interesa tener el directorio por separado porque veréis que lo voy a usar. Entonces, para no andar luego separando la senda de la parte de file de la parte de dir, pues lo hice así, ¿vale? Pero es simplemente por simplificar, no afecta nada al ejemplo. Bueno, pues el caso es que yo le doy al botón crear y dice, se ha creado la tabla de clientes. Bueno, habéis visto que ha sido súper rápido. De hecho, si voy aquí a consola, os he puesto los tiempos. Bueno, ahí, lo he limpiado. Voy a exportar otra para que lo veáis. Ejemplo SQLite, ¿vale? Y aquí vamos a exportar, voy a exportar artículos ahora, por ejemplo. Vale, y bueno, los tiempos son ridículos, ¿veis? Tarda en crear la tabla. Esto es crear la estructura de la tabla 0,035, crear la tabla ya dentro de SQLite 0,07 y luego preparar los registros para el insert 0,1 segundos y 0,08 en darlos de alta en SQLite. Bueno, vamos a ver si es verdad que ha hecho algo. Voy a refrescar aquí F5, ¿vale? Nos ha creado las tablas con la estructura de campos y si voy a hoja de datos, pues aquí tenemos los artículos y aquí tenemos los clientes. Vale, si os fijasteis en los artículos, veis, no me he molestado en exportar campos de tipo objeto, ¿vale? Simplemente he simplificado y exporto alfabéticos y numéricos, ¿vale? Y entonces, ¿cómo hemos hecho esto? Es la pregunta. Lógicamente, gracias a la abstracción. ¿Y qué hemos programado para esto? Bueno, pues vamos al ejemplo del curso y aquí está el formulario. ¿Vale? Voy a pasar rápido por la parte de todo esto de proyecto y tabla. Os lo voy a contar, pero vais a ver que es lo mismo que hemos hecho siempre. En el Posini cargamos los proyectos que haya en curso
y luego cargamos los objetos. Como he reutilizado el código que vimos en el primer curso, pues lo he llamado, no le he cambiado el nombre por tabla, cargar objetos, porque objetos de tipo tabla me vale. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace cargar proyectos? Bueno, pues ya lo repasamos. Formulario de parent widget, ya lo conocemos. El combo boss es el control del formulario que se llama proyecto, ¿vale? No hace falta mucho. Aquí proyecto que tira de una variable, bueno, ya veremos luego, hemos creado también unas variables locales que se llaman proyecto alias y tabla ID, donde vamos a ir guardando la información para luego utilizarla. Pero el combo, lógicamente, no tiene asociado ninguna variable, pero se llama proyecto y este se llama objeto. Entonces, simplemente creamos un array vacío y llamamos a la función proyectos. Aquí en el API info, que es simplemente reutilizarlo, ya habíamos visto en el primer curso cómo teníamos una función que yo le pasaba el proyecto y me creaba un array de alias vacío y recorría ese proyecto y sus heredados y me metía todos los proyectos en ese array. Aquí iba recursivamente navegando por los proyectos y se llamaba a sí mismo, ¿vale? Cargaba los heredados y se volvía a llamar a sí mismo y los iba añadiendo en el push al array, ¿vale? Bueno, como esto ya lo hemos visto, no me voy a entretener aquí. Simplemente, además, sabéis que llamando al proyecto ya os lo rellena, no tenéis que hacer absolutamente nada, llamando a proyectos, a esta función. Lo que hacemos luego es el combo box que hemos obtenido, lo limpiamos, vamos recorriendo y lo único que tiene de particular es, vamos obteniendo cada proyecto. El for in es muy cómodo porque for in ya me devuelve del array directamente el elemento, ¿no? el índice del elemento. Y entonces, for in devuelve el índice, el for of devuelve lo que es el objeto en sí. Pero como quiero que tenga compatibilidad con versiones anteriores, no he usado el for of, ¿vale? Entonces, for in y pillamos del array ese proyecto y simplemente de ese proyecto, del proyecto info, le preguntamos si el tipo es tipo datos. ¿Por qué? Porque yo aquí solo quiero presentar proyectos de tipo datos, no quiero de aplicación. Y si lo es, como siempre, cargamos el nombre, que esto es el ítem text, y cargamos el alias en el ítem data. Acordaros de esto, ¿eh? El alias. Internamente, aunque en el combo box vemos el nombre, internamente nos guardamos el alias. ¿Vale? Y luego cargamos los objetos. ¿Cómo cargamos? Pues igual, el formulario. Pero claro, ¿por qué aquí necesitamos el combo box del proyecto? Porque vamos a cargar las tablas del proyecto seleccionado. Por lo tanto, tenemos que declarar el combo box del proyecto, declaramos el combo box del objeto, porque en este vamos a alimentarlo con las tablas que encontremos. Y lo que vamos a hacer aquí es project info de app. Lo que hacemos es leer ya el proyecto. ¿Os dais cuenta? Creamos una variable dentro de JavaScript y la alimentamos ¿con qué? Con dapp project info, es decir, dapp puede obtener el project info si le pasamos un alias. ¿Y cuál es el alias? El alias es el ítem data del combo box de proyectos. Es decir, en el combo box de proyectos, el ítem data del elemento seleccionado, que es current index, como hemos visto hasta ahora siempre. Y así he obtenido el proyecto. Otro dato que voy a usar es el de qué tipo de objetos quiero cargar en el combo. Pues quiero los tipo tabla, vObjectInfo, esto es un enum tipo tabla. Entonces, para obtener el array de objetos, pues llamo a una función que también vimos en el primer curso, que se llama getObjetos de proyecto, que se le pasa el proyecto, info y el tipo de objeto. Y nos va a devolver un array, ¿vale? GetObjetos proyecto se llama. Entonces, si la vemos aquí, getObjetos proyecto, recibe el proyecto, recibe el tipo, crea un array vacío, pregunta cuántos, va a hacer un for del número de tipos de objetos, de ese tipo de objetos que encuentre. Tantos objetos de este tipo como encuentre. Y por cada uno de ellos lo va metiendo en el array. Hace un push guardándonos el object info de ese objeto. ¿Vale? Con lo cual nos devuelve ese array y lo que hacemos aquí ya finalmente es limpiamos el combo, recorremos el array y le añadimos el identificador guión nombre de la tabla y en el ítem data, igual que en el proyecto guardamos el alias, en el ítem data aquí guardamos solo el ID,
que es lo que vamos a utilizar. ¿Vale? Y así ya tenemos cargados los objetos. Una cosa que ya hicimos también en otro día era, oye, cuando me cambia el proyecto, aquí cambia el proyecto, yo refresco objetos, que este refrescar objetos lo que hace es cargar objetos. En este caso, como solo carga uno, podría haberme ahorrado refrescar objetos y decir carga objetos. Pero bueno, es lo mismo, básicamente, ¿no? Podría ahorrarme este manejador de evento. Bueno, pues ya está, ya tenemos esto. Y ahora viene lo importante. Aquí hemos seleccionado un dato que este sí queda en una variable local, se llama SQLite DB y este que queda en una SQLite DB. Y cuando pulsamos el botón, lo que hacemos es ejecutar el manejador de evento crear tabla. Pero es un manejador Belneo, no es un manejador JavaScript. He intentado hacer en Belneo todo lo que fuese posible y he dejado para JavaScript lo exclusivamente necesario hacer en JavaScript. Entonces, ¿qué hace este? Bueno, primero la parte la más sencilla. Pone las variables, limpia las variables locales que os comenté antes, ejecuta el manejador de evento leer tabla seleccionada, que este sí es un manejador de evento JavaScript, que también no os lo voy enseñando paso a paso porque realmente esto ya lo conocemos todo. Formulario, combo proyecto, combo objeto. ¿Cuál es el alias? El alias es del combo de proyecto el ítem data del seleccionado. ¿Cuál es la tabla ID? Del combo de objeto el ítem data del seleccionado. Y a partir de ahí modifico la variable local proyecto alias con el valor que he leído. ¿Podría haber hecho de set var proyecto alias y meter todo esto aquí? Sí, lo hago así por claridad, ¿vale? Pero se podría hacer sin ningún problema. Y lo mismo hago con la tabla. Es decir, que aquí ya sabemos el alias del proyecto y la tabla ID. Metemos una verificación por seguridad de que no nos llegue vacío el proyecto o la tabla y entonces empieza lo bueno. Vamos a crear la tabla dentro del SQLite. Para ello, bueno, aquí he metido una serie de comandos que realmente son lo que visteis para calcular el tiempo que tarda, ¿vale? Quiero decir, hay muchas líneas que realmente no son necesarias. Aquí. Entonces, lo importante que es, creamos, fichero abrir, un fichero que se llama esquema SQL. Y lo vamos a crear dentro de la senda donde está la base de datos. Entonces, os lo voy a enseñar, el fichero. Voy a abrir el Visual Studio. Bueno, un segundito, voy a abrir directamente esquema SQL para que veáis lo que es, aunque lógicamente ya os lo podéis imaginar. Y voy a abrir el de datos SQL, que lo vamos a ver después también. ¿Vale? Entonces, aquí veis esquema SQL, es el create table, artículos y cada campo de la tabla con su tipo. En principio veréis que solo hay los numeric y los bar chart, ¿vale? No he creado ningún tipo más. Bueno, y esto, muy bien, y esto ahora, ¿cómo lo hemos creado? Porque, vale, aquí hemos creado un fichero en disco que es el esquema.sql que estará vacío en este punto, pero llamamos a un manejador de evento de tipo JavaScript, que es el que os voy a enseñar ahora, que es el que se encarga de analizar la estructura de la tabla y crear ese SQL. Y diréis, ¿y por qué no has hecho esto si en Belneo hay posibilidad, hay comandos SQL? Aquí hay comandos de base de datos, ¿verdad? Es cierto, pero cuando ejecutas SQL, y si me equivoco me lo decís, pero yo creo que solo funcionan select, update, insert y delete. No funcionan los comandos de administración de create table. Entonces, ¿cómo lo hacemos ese create table? Generamos el fichero que contiene la instrucción del create table, que es este. Y para hacerlo, para luego ejecutarlo, es muy sencillo. Cambiamos el directorio por defecto para no andar luego pasando sendas. Directamente ya le decimos, como hemos creado el fichero esquema SQLi, pues directamente ejecutamos este comando, que es SQLite3, el identificador de la tabla, que acordaros que estaba en la variable que enseñábamos, si lo enseño en ejecución, os daréis cuenta de esta variable de aquí, la variable local. Y con esta sintaxis menor que y el nombre del fichero, lo que va a hacer es abrir
esa base de datos y ejecutar ese SQL. Lo que hace esto es crear la tabla. Si estáis en Windows, tenéis que poner sqlite.exe. En Linux no lo sé. Me imagino que será como en Mac, que no hace falta ponerle extensión. ¿Vale? Perdonadme que no lo sepa, pero bueno, si tenéis dudas podéis preguntar en soporte y a ver si os podemos ayudar. Pero supongo, ya digo, que será como en Mac. El caso es que con esto ya hemos creado la estructura de la tabla vacía. Diréis, vale, pero ¿qué ha hecho este comando, ¿no? Este ejecutar manejador de eventos? Bueno, claro, vamos a él. Vamos a él y vamos a explicarlo. Voy a abrir el formulario y voy a ir pegando, como siempre, el código. Vale. La primera parte, como siempre, preparación de variables. Es decir, yo sé que el alias del proyecto ya lo he dejado previamente en la variable local proyecto alias. Pues nada, lo leo. De root var to string proyecto alias. He leído el alias del proyecto en la variable local. Y aquí leo el identificador de la tabla en la otra variable local. Vale, ya lo tengo. Pero yo necesito el project info, como vamos a ver a continuación. Lo necesito para obtener la tabla. Entonces, el project info es de app y la función project info que recibe el alias. Por eso necesitaba el alias por separado, para pasárselo aquí y obtener el project info. Y luego, para obtener la tabla es del proyecto, del project info, table info y el identificador de la tabla. ¿Veis que una vez tengo los datos bien preparados, obtenerlo es muy sencillo? Y también preparo una variable que va a ser, digamos, donde voy a ir concatenando el texto de la sentencia SQL a ejecutar. Créate table info, ID, etc. ¿Vale? O sea, si nos fijamos es, hasta aquí ya lo tenemos. Hemos hecho esto. ¿Vale? Pues ahora llega la segunda parte. Ahora vamos a recorrer los campos añadiendo a esa variable SQL los valores que correspondan. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, es un bucle for, lógicamente, field count, y voy a recorrer los campos de la tabla. ¿Por qué tengo aquí un n campos, número de campos a 0, y aquí lo voy sumando? Porque en función de si ya hay campos o no, porque si no me va a dar error en ejecución, yo tengo que poner esta coma. Y esta coma tengo que ponerla cuando hay más de un campo. Seguramente hay formas muchísimo más elegantes en el código de hacerlo, pero esta se entiende muy bien, ¿vale? Y por eso la he dejado así, muy clarita. Campos a 0, aquí campos a 1. Y entonces aquí, si el número de campos es mayor que 0, le pongo la coma. Y si no, no le pongo nada. Todo esto podría estar en una sola sentencia SQL, pero lo mismo, lo hago por separado para que se vea más claro. Le pongo la coma, le añado el campo ID, que fijaros, como ya tengo el field count, voy recorriendo, y aquí tengo las funciones para obtener el ID del campo, el campo primero, el nombre del primer campo, el tipo del primer campo, el tipo de enlace. Tipo de enlace es si es puntero maestro, puntero tabla estática, puntero indirecto, hermano contiguo, ese tipo. Y el tipo, el tamaño del campo. ¿Esto por qué es? Bueno, yo he decidido que no voy a exportar los campos fórmula, ¿vale? Y no voy a exportar los campos de tipo enlace. Solo voy a exportar campos con persistencia en disco, campo size mayor que 0, y que el enlace sea menor que 3. Que eso, por si queréis verlo, si vais a vregister, encontraréis aquí en vregister un enum. Perdón, he dicho vregister, no, perdón. Table. En table info, y aquí está, tipos de enlace de campo. Cuando no hay enlace, cuando esa tabla maestra, tabla estática, y como todos los demás son valores mayor que 3, pues digo, si es menor que 3, es lo que yo quiero precisamente, todos los demás no los quiero. ¿Vale? Pues con eso ya condiciono y voy concatenando, pues que si hay una coma, que si va el identificador del campo, que si es numérico pongo numérico y si no ya le pongo varchar, por simplificar, ¿vale? Aquí se podría ser mucho más preciso y poner los tipos adecuados, etcétera. Y el tamaño de campo. Y con esto vamos creando la sentencia SQL. Y finalmente, lo único que nos queda por hacer al terminar, que es devolver esa
eso que acabamos de hacer nosotros en la variable SQL. SetVar, una variable que lógicamente está declarada aquí, SQL, y que si recordáis, la ponía aquí, la limpiaba, llamaba a este comando, bueno, al manejador de evento JavaScript que ha hecho todo esto que hemos visto ahora, y ya tenemos el SQL para grabarlo aquí. Aquí graba en el fichero, en disco, en la sentencia SQL, y luego la ejecuta. Ya está. Con esto hemos creado cualquier tabla ya en SQLite. Y ahora llega la segunda parte. Ahora le quiero pasar los datos a la base de datos SQLite. Esta parte ya os la cuento. Voy a ir muy rápido. Vamos a preparar lo mismo, pero a nivel de datos. Es decir, voy a preparar un insert. Fijaros que aquí el insert podría haber sido insert into los campos values y otra vez y otro insert into, ¿no? En lugar de eso se puede pasar insert into una sola vez digamos, los identificadores de los campos y luego poner values y simplemente los values van entre corchetes, entre paréntesis y con una coma, siguiente registro. Abro paréntesis, cierro paréntesis, ¿vale? Entonces, eso es así de sencillo. Y con eso le estoy pasando, digamos, todas las sentencias para dar altas en la tabla de SQLite que corresponda. Aquí le paso, lógicamente, el identificador de la tabla. Vale, pues cuando ya tengo eso, esto ya lo sabemos. Creo un fichero en disco, en lugar de, antes poníamos esquema SQL, pues bueno, ahora lo vamos a llamar datos SQL. Grabamos el SQL que vamos a generar ahora, vamos a ver cómo se genera, y llamamos al SQLite que dispare esa sentencia. Y con eso ya nos crea los registros en la base de datos. ¿Vale? Así de, bueno, es igual que antes, exactamente igual. Ahora nos queda cómo leo los datos de la tabla y creo ese churro, digamos, de inserción de sentencia SQL. Vale, podía haberlo hecho aquí, pero de hecho lo tenía hecho. Pero os quería comentar que en JavaScript hay un punto que no está optimizado, que es el recorrer lista. Porque en JavaScript podemos cargar el load, pero el load no trae los registros a la caché. Simplemente carga la lista de registros, pero luego vamos haciendo readd. Entonces eso no está optimizado. Como no está optimizado, la forma de optimizarlo más cómoda es mando el proceso a tercer plano, lo ejecuto en tercer plano y allí ya está optimizado. ¿Vale? Por eso el lanzar un proceso JavaScript a tercer plano. Y a ese proceso le paso el alias, lo que es la variable alias y la variable alias del proyecto identificador de la tabla. Ese proceso que lo tenéis aquí justo debajo, ¿veis? Tiene esas variables locales y tiene el código, que este código os va a sonar un montón, porque es prácticamente repetición de lo que hemos hecho antes, pero con unas pequeñas variantes. Entonces, llamamos al proceso y lo que hacemos primero, ¿qué es? Recibimos las variables y obtenemos el proyecto. Con la variable proyecto alias de app project.info y el alias obtenemos el project.info. Y una vez que tenemos el project.info, leemos de la variable que nos han enviado el identificador de la tabla y ahí ya directamente hacemos table.info de ese identificador. ¿Y qué obtenemos? El identificador de la tabla. Ya tenemos toda la información de la tabla. Y ahora vamos a recorrer los campos. Pero claro, aquí hay que tener en cuenta una cosa. Yo lo que tengo que recorrer son registros y por cada registro tengo que recorrer todos los campos del registro. Por eso lo que hago primero es recorro los campos y me voy a guardar esa información en arrays. Me voy a guardar el identificador del campo y el tipo de campo. Y entonces lo que hago aquí es, igual que antes, recorro todos los campos de la tabla, field count me dice cuántos campos hay, y voy haciendo el for, y por cada uno obtengo el identificador, el nombre, el tipo y el tipo de enlace. Y el tamaño. Si el tamaño es mayor que 0 y el tipo de enlace es menor que 3, igual que antes, que no sean campos fórmula y que no sean enlaces que no quiero, entonces los voy a meter dentro del array, porque son los datos que voy a exportar. Y me guardo el identificador y el tipo de campo. A partir de ahí, creo una lista de registros vacía, new register list de root. Y la tabla, esto es totalmente dinámico, porque la tabla la he recibido en el proyecto y en la tabla ID.
Por lo tanto, aquí como le tengo que pasar un identificador de referencia, está formado por el alias más barra tabla ID. Y con eso ya sé que esta lista es de una tabla que me han pasado. Y ahora ha hecho load ID. Bien, aquí tampoco podía haber abstraído más, ¿vale? Pero bueno, creo que para el ejemplo está de sobra, porque claro, puede ser que la tabla no tenga índice ID. Entonces, podría haber preguntado en el formulario qué índice de la tabla es el que voy a usar, vale, sería una opción. Podría haber lanzado una búsqueda, es decir, esto se puede completar de muchas maneras. Pero bueno, lo importante es, yo con load ID, aquí he leído todos los registros de la tabla, preparo el insert de la tabla y fijaros como los campos, los identificadores, los metí en un array. Cuando yo a un array le pongo toString en JavaScript, eso automáticamente me devuelve esto que veis aquí. ID, name, todo esto hasta aquí. Esto es el array.toString. De forma tan sencilla ya tenemos ese array, cerramos comillas, valúes y ahí termina. ¿Y ahora qué empezamos a hacer? Recorrer los registros. ¿Vale? Tengo que volver a tener en cuenta lo de la coma, porque si dejo una coma al final, falla. Es un error de sintáctico del SQL. Por lo tanto, tengo que tener en cuenta si ya hay registros o no hay registros. ¿Vale? Por eso voy recorriendo y voy viendo cuántos registros hay. Y aquí sumo 1. Si el registro es mayor que 0, le meto coma y salto de línea. Pero si no, directamente abro paréntesis. Bueno, coma, salto de línea y abre paréntesis. Si no, abre paréntesis. Y entonces ahora pongo n campos a 0 y empiezo a recorrer los campos. Y aquí hago lo mismo, lo de n campos a 0 para saber si tengo que ponerle coma para en el último campo no ponerle la coma. Y entonces voy concatenando el identificador del campo. Bueno, aquí pregunto si el tipo de campo es numérico y si es numérico obtengo el field to double y si no obtengo el field to string. ¿Vale? Y así, con este bucle, vamos completando los valores. Aquí pusimos todos los campos y aquí vamos recorriendo los registros y completando los valores separados por comas. Y cuando termina, igual que antes, de root set var SQL. Y así obtenemos ese SQL. Y de esta forma, si yo ahora, lógicamente, ahora que lo habéis visto, cuando yo elijo, por ejemplo, voy a exportar facturas de venta, bueno, aquí tenéis que fijaros porque los valores cambian, son tan pequeños que cambian tan poco que a veces da hasta casi los mismos valores, ¿no? Los cambios son mínimos. Vale, ahora exportado formas de pago. Si yo vuelvo a mi browser de tablas, de base de datos, bueno, pues aquí tengo ya las tablas de facturas de venta, de formas de pago y, bueno, podéis ver cómo ahí están los datos de las facturas de venta y los datos de las formas de pago. Y bueno, creo que es un ejemplo bastante útil. He intentado que los ejemplos del curso sean lo más prácticos posible. Y nada, no sé si hay preguntas, Mario. Pues de momento no he entrado en ninguna pregunta, Jesús. Vale, pues bueno, este era un ejemplo un poco más complejo de explicar, pero no sé si es que a lo mejor ha sido muy aburrido y ya no ha interesado o que realmente se ha entendido. Pero bueno, si te parece, Mario, voy cerrando. Si entra alguna pregunta, si quieres la respondemos después, pero Ok, vamos si entra alguna cerrando. pregunta te aviso, no te preocupes. Vale, pues nada, que hemos visto los ejemplos prácticos. Esta diapositiva la he vuelto a recuperar, iba en el curso primero, por si alguno quiere seguir profundizando en temas de JavaScript. Aquí tenéis un montón de seminarios que tenéis en vídeo, tutoriales, y por supuesto había un curso del plan de formación que es Convierte código JavaScript en código Belneo, donde también tenéis ejemplos. Y ya por completar, anunciaros que el próximo curso lo dará el gran Eduardo Chaparro y os hará un ejemplo muy chulo sobre cómo desarrollar las bases de un módulo de producción. Bueno, pues dentro del curso, y temas de escandallos y toda el despiece de productos y demás, ¿vale? Y en Jesús, no principio, han habido Mario, preguntas. Ahora hay dos comentarios. Uno de Florentino Moreno que dice, no ha sido aburrido, al contrario, muy instructivo. Y Rodolfo Villanueva dice, siempre muy interesante. Así es que hay muy poco que preguntar. Todo claro, cristalino.
¿vale? No es que Oye, estuvieran durmiendo, sino es que al parecer les pareció interesante. pues oye, muchísimas gracias a todos y nada, nos vemos en el próximo curso. Gracias por vuestra atención y nada, poner cualquier comentario ahora en la encuesta para ayudarnos a Sí, mejorar. respondednos la encuesta, por favor, que nos ayuda a mejorar. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.